otra información que es muy importante que está ocurriendo en Venezuela. Mientras ellos entrenan a sus milicias e incluso hablan de derechos humanos, del debido proceso, por ejemplo, de las 11 personas que perdieron la vida en esta narcolancha, ellos siguen llevando a cabo desapariciones forzadas. Tal es el caso, por ejemplo, de Julio Velasco, dirigente de Vente Venezuela, que está desaparecido en Venezuela. Por eso, el día de hoy voy a hablar con su hija Oriana Velasco. Ya la van a ver en pantalla. Cuéntame. Ya lo hago porque... Ajá, ok, venimos. Oriana, si me estás escuchando, si puedes voltear el teléfono, esto es en vivo y en directo, porque estás correcto. Un segundo. No te preocupes, no te preocupes. Quizás ahí. No sé si tienes la rotación del teléfono bloqueada y por eso no puedes voltear el teléfono porque estás... Vamos así. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Perfecto. Un segundo. No te preocupes. Ok. En vivo y en directo, gente. Bájate un poquito. Correcto. ¿Cómo estás, Oriana? Bienvenida. Un placer tenerte con nosotros. Gracias. Bueno, daba un preámbulo. Eres hija de Julio Velasco, dirigente de Vente Venezuela. Está desaparecido, entiendo, desde la semana pasada. Si puedes ponernos en contexto, por favor, de cómo ocurrieron las cosas y lo que le está ocurriendo a tu papá. Ok. Mira, mi papá estaba saliendo de la casa de un amigo en ese momento. Iba dirigiéndose al lugar donde estaba viviendo, en un taxi de confianza. Entonces los interceptaron y se los llevaron a ambos. ¿Qué sucede? Que ya al día de hoy estamos cumpliendo 7 días sin saber absolutamente nada de mi papá. O sea, no tenemos absolutamente ninguna señal ni fe de vida, que es lo más preocupante. Para este momento pensaba yo mucho en su salud, en su bienestar, pero es que cuando ni siquiera tienes fe de vida no piensas en otra cosa más que eso. He mencionado muchas veces que mi papá es asmático y es hipertenso. He hecho la denuncia y no voy a dejar de hacerla por muchísimos medios. Y aún así no hemos encontrado respuesta. Oriana, él antes de que ocurriera esta detención, ¿él había recibido algún tipo de amenaza en su contra? Mira, como políticos, por ejemplo, en el caso de mi hermano, por supuesto, siempre se vio amenazado. Mi hermano es el dirigente de Vente Venezuela. A mi papá a mi papá cuando se lo llevan, en realidad la única señal que nosotros tenemos es que pues se lo llevaron por ser el papá de mi hermano. Estos tipos no avisan, cuando van a hacer un daño. Por supuesto que su blanco siempre va a ser María Corina, el equipo de María Corina, la gente de María Corina, los que trabajan para ellos, los que están luchando por la libertad. Por si ellos tienen algún medio para amedrentar, sean familiares, hijos, yernos, primos, amigos cercanos, ellos no van a frenar hasta que, siembren el miedo que ellos necesitan que los demás tengan, porque al final es lo único que ellos tienen, es lo único que ellos tienen. Disculpa, Oriana, yo tenía una confusión. Pensaba que tu papá como tal también pertenecía a Vente Venezuela, es decir, no solamente tu hermano. Se lo llevan por ser el papá precisamente de tu hermano. Y a tu hermano no lo han contactado en este momento. Evidentemente siempre, como te digo, ellos reciben amenazas constantes, incluso en redes sociales. Ellos han sido o sea, se han mostrado muy claros con respecto a lo que ellos quieren hacer, más que todo en estos días. Pero mi hermano logró salir al exilio y creo que este es un resultado del poco control que tienen ellos en absolutamente todo. ¿Okay? Ellos están haciendo actos desesperados, patadas de ahogado, y es lo que mantengo y lo que me mantiene firme, adicional a mi fe. Por supuesto que está intacta, pero
pero, o sea, hoy es de esos días que humanamente uno siente la desesperación en el corazón de todo lo que está pasando, el agotamiento físico y mental que uno como familiar tiene que llevar en este proceso son horas y horas sin dormir, buscando una respuesta, buscando una respuesta. Pero yo creo que vamos a tener buenos resultados y vamos a, a lograr lo que estamos buscando, que es la libertad, porque a pesar de todo lo que ellos están haciendo, hay algo que no nos quitan y es la fe, la esperanza y la certeza de que esto va a pasar. Oriana, cuando tú relatas cómo ocurrieron los hechos, él, entiendo, estaba saliendo de casa de una persona, un amigo, como estabas relatando, y se lo llevan, llegaron unas camionetas como normalmente hace el SEBIN y lo metieron y se lo llevaron. Me dices que estaba acompañado de una persona. Esa persona en este momento continúa detenida, también desaparecida, que no saben dónde está. Correcto. Y además que no, lo que estamos hablando es simplemente una especulación, no tenemos ni la menor idea de cómo sucedió en el momento. Lo que Ah, sabemos ok. es que ¿Cómo se dan cuenta, cómo se enteran entonces ustedes de que esto ocurrió de esta forma? mi papá Vecinos de no la zona. contesta, mi papá no contesta, él no llegó al lugar donde tenía que llegar en esa noche. Mi madrastra, o sea, ella no dejó en ver el mensaje, intentar llamar gente alrededor, porque pues nunca llegó, este, a su amigo, personas, o sea, a todo el mundo, y realmente no hubo respuesta de nadie. Al día siguiente, pues publicaron en diferentes redes sociales la desaparición también del taxista de confianza que teníamos, y lamentablemente, pues supimos que se lo llevaron a los dos. Así fue que se enteraron. No hay ni siquiera, no sé si tu madrastra, algún familiar ha hecho recorridos por los diferentes centros de reclusión en Venezuela. Yo sé que la información es nula, es casi nula en esos centros de reclusión hasta que a ellos les da la gana de revelar y de decir exactamente dónde está. Pero ¿a dónde han acudido? ¿Qué les dicen cuando van para allá? Honestamente, es como una especie de protocolo que uno hace como una a prueba de fe porque probablemente sabes la respuesta que te van a dar. Mi madrastra ha ido a diferentes centros de reclusión y, y hospitales y no ha tenido respuesta de ningún tipo. Simplemente se dicen, no, está aquí, ya. Esa es la única respuesta que dan. Este, no, no hay información de su paradero y eso es más que preocupante en todos los aspectos. Oriana, el mensaje final, no sé, a veces, incluso cuando ellos están detenidos, que los tienen aislados, de alguna manera, por alguna ventanita, a veces logran ver este tipo de programas, incluso logran ver, es la forma en que ellos pueden ver a sus familiares. ¿Algún mensaje si tu papá en este momento te pudiera estar escuchando? Mira, ojalá que sí, eso es lo primero que voy a decir. Lo segundo es que a través de mis redes sociales decía algo muy importante que no me sale de la cabeza querer recalcárselo, y es que mi papá es un hombre de mucha fe. Decía en redes sociales también que mi papá solía mandarnos audios orando en las madrugadas. Y, y de todo corazón lo único que espero es que él no esté dejando de hacer eso, que su fe siga intacta y que sepa quién es el Dios que lo respalda. Si pudiera decirle algo, pudiera decirle que lo amo con todo mi corazón y haremos todo lo posible por sacarlo de ahí. Que, que sabemos que esta es una lucha que nosotros vamos a ganar, no solamente por todo lo que se está haciendo, sino porque sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes de maldad. O sea, es una lucha espiritual. Estoy muy segura que esto es una lucha espiritual. Además de eso, que fuera de todo lo que le pudiera decir a mi papá, yo como hija, como familiar, que me he enfrentado a diferentes situaciones en este proceso que quizás yo nunca había vivido y no esperaba enfrentarme nunca. Eh, Entre esas, de repente poner un programa de Diosdado Cabello y encontrarme cuando no tenía en absoluto y no tengo en absoluto fe de vida de mi papá, que está jugando y mencionando el apellido de mi papá. Y entre esas otras cosas, eso justo pasó
no habían pasado ni 24 horas de la desaparición de mi papá cuando le estaba mencionando esto. Entonces, este criminal tiene a mi papá y nosotros vamos a hacer todo lo posible para que esto se acabe. Oriana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. La más grande de la fe a que por lo menos puedan tener información de tu papá, que tu hermano se encuentre bien, que no logren detener a tu hermano, por supuesto, que es el dirigente como tal de Vente Venezuela, y que sea más pronto que tarde, más allá de que obtengan información, que tenga la libertad plena tu papá. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y compartir la denuncia. Y como siempre les digo a todos los familiares de los presos políticos, esta ventana es de ustedes. Siguen contando con nosotros, denuncia que quieran realizar, algún avance del caso, esta pantalla también es de ustedes. Muchas gracias. Gracias, Oriana. Era Oriana Velasco, hija del preso político Julio Velasco, bueno, que está desaparecido. En este momento no se sabe dónde está. Fue secuestrado por el régimen de Nicolás Maduro desde el pasado 2 de septiembre, solo por el simple hecho de ser padre de uno de los dirigentes de Vente Venezuela, quien es Marco Velasco. Eso es lo que está ocurriendo en Venezuela en este momento, mientras desde el régimen, mientras desde la cúpula narcoterrorista se habla de Estado de Derecho, se pide a la Organización de Naciones Unidas que intervenga en este ataque que están supuestamente ellos recibiendo de parte del gobierno de los Estados Unidos, y además ellos piden precisamente porque se respete, porque haya Estado de Derecho, por ejemplo, de estas 11 personas que perdieron la vida en esta narcolancha, pero no hablan ni se preocupan por los más de 1000 presos políticos que siguen en esos calabozos, y muchísimo menos hablan de estas recientes desapariciones forzadas que siguen ocurriendo en Venezuela, que seguramente mientras usted y yo estamos conversando, ahorita se están llevando a alguien detenido, porque así funcionan ellos. Bueno, voy con informaciones. Bueno, y una información importante que ha ocurrido el día de hoy es que cae el régimen de Nepal tras 2 días de protesta ciudadana. Veo las imágenes de lo que ha estado ocurriendo en Nepal. Ahí está. Leo mientras ustedes ven estas imágenes. El primer ministro de Nepal, Sharma Oli, dimitió este martes tras 2 días de protestas del movimiento autodenominado Generación Z. Tomo información de la página de Monitoreamos. Esta Generación Z, que está supuestamente contra la corrupción y el veto de las redes sociales, en las que murieron 19 personas y más de 300 resultaron heridas, según comunicó el mandatario en una carta de renuncia. He renunciado al cargo de primer ministro con efecto a partir de hoy, a fin de adoptar nuevas medidas hacia una solución política y la resolución de los problemas de conformidad con la Constitución, teniendo en cuenta la situación extraordinaria que prevalece actualmente en el país, dijo Oli en esta misiva. Y ven lo que está ocurriendo en las calles de Nepal. Ustedes están viendo, entiendo que es parte del tren ministerial, dice el primer ministro Sharma Oli del Partido Comunista de Nepal, que es marxista-leninista. Lideraba el gobierno de Nepal desde julio del 2024. Anteriormente había sido primer ministro de este país entre el 2015 y 2016 y 2018 y 2021. Su caída se ha precipitado por las protestas y la represión que han sacudido a Nepal en los últimos 2 días, lideradas por estos jóvenes que les comento de la Generación Z, que protestan contra la corrupción y el veto a las redes sociales, porque es que este primer ministro vetó como que 26 plataformas digitales, entre ellas, por supuesto, Instagram, Facebook, WhatsApp, y los jóvenes salieron a las calles a protestar. Incluso él quitó el veto que le había impuesto, entiendo, a estas redes sociales, pero ya fue demasiado tarde. Entonces, bueno, este martes las protestas adquirieron una nueva dimensión tras la muerte de esta veintena de jóvenes en las protestas. Los manifestantes quemaron incluso las viviendas de varios líderes políticos nepalíes, entre ellas la residencia privada de Oli en la localidad de Balcot. Anteriormente, hasta 5 ministros del gobierno de Oli habían dimitido en las últimas 24 horas en protesta por esta gestión por parte del Ejecutivo nepalí. Y ahí ven las imágenes en las calles de Nepal. Cayó un régimen. Y
voy con información que tiene que ver con Estados Unidos, pero que también tiene que ver con España, porque están cazando al expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Esto es una información del ABC de España. Ya lo vamos a ver. Lo tenemos. Es una lámina de Zapatero. Bueno, quien da la información es bueno, le leo la información. Estados Unidos propone retirarle el visado a Zapatero por sus gestiones en Venezuela. Washington ha elevado el tono contra José Luis Rodríguez Zapatero por sus negociados con el chavismo. El subsecretario de Estado Christopher Landau, número 2 de la diplomacia norteamericana, sugirió en un mensaje en redes sociales retirarle el visado de entrada a Estados Unidos al expresidente español. Jairo, ¿tú llegaste a ver ese mensaje? Es como un cómics, como que si estuviesen mandando una señal a Batman, pero en vez de ser Batman, decía retirar visa. El comentario se produce en plena ofensiva de la administración contra el régimen de Nicolás Maduro, acusado de narcotráfico y terrorismo. En el centro de esta estrategia está el intento de fracturar a los aliados internacionales que sostienen al chavismo, es decir, no solamente contra los cárteles, también contra gente que se dice político, que se ha mostrado como un gran negociador, pero que de alguna u otra manera apoya que siga este régimen en el poder. Zapatero ha sido durante años interlocutor privilegiado de Caracas en procesos de diálogo y mediación que, según Washington, no han servido para acercar una transición democrática, sino para dar oxígeno a Maduro y a las facciones militares que lo mantienen en el poder. Y la última información que nosotros les presentamos acá del periodista español Albert Castillón es que el señor se le ocurrió ir a casa del propio presidente electo Edmundo González Urrutia, acompañado de Rodríguez Torres. ¿Se acuerdan de ese personaje? Para decirle que Rodríguez Torres era la cara para garantizar la transición en Venezuela. Esa fue de las últimas que hizo Zapatero. Y hablando de este señor, él está un poco preocupado por su seguridad y se mandó a blindar. Esto es una información que tiene el diario El Debate de España. Zapatero logró que Interior blindara con 12 cámaras su nueva casa de Las Rosas tras alegar riesgo por su cercanía con Maduro. Es que yo no les digo yo, que todo bicho malo es cobarde. El artículo dice: José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno, consiguió que el Ministerio del Interior le reforzara su escolta alegando su cercanía con Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. El Debate ha desvelado este lunes que el que fuera jefe del Ejecutivo se ha mudado recientemente a un chalet de 2 millones de euros en Las Rosas, Madrid. Precisamente a raíz de esa mudanza y de su petición expresa, Zapatero ha logrado que el ministro Fernando Grande Marlaska autorizara no solo la instalación de una garita de seguridad permanente en la puerta de la vivienda, sino también un despliegue adicional de 12 cámaras de videovigilancia repartidas por todo el perímetro del inmueble. El detonante para que el expresidente solicitara este incremento de seguridad fue su papel como intermediario con países como Venezuela y China durante los últimos meses. Bueno, chico, pero si tú lo que estás defendiendo son a Santos, a Santico, ¿por qué estás preocupado a estas alturas del partido? Según se ha podido saber por este periódico, Zapatero alegó sus continuos viajes al gigante asiático y al país caribeño, donde mantiene encuentros no solo con dirigentes políticos, sino también con empresarios que posteriormente resultan beneficiados con contratos públicos, una circunstancia que en su propio relato lo expone a riesgos adicionales. En concreto, el momento clave se produjo a finales de julio cuando Maduro difundió públicamente una conversación telefónica con Zapatero en la que agradecía las gestiones realizadas para liberar a un grupo de presos venezolanos. Aquella maniobra fue interpretada por el expresidente como una señal que lo colocaba en el radar internacional y fue presentada ante Interior como motivo de vulnerabilidad y desprotección, lo que llevó al ministerio a complementar el dispositivo que ya tenía asignado en calidad de expresidente de gobierno. ¡Ay, Zapatero! ¿En qué estás metido tú que estás pidiendo seguridad adicional? ¿Ah? ¿Por qué justo en este momento tendrá tanta preocupación José Luis Rodríguez Zapatero de que su seguridad corre riesgo? ¿Por qué? ¿Por qué justo en este momento?
Otro señor que tuvo un lapso de coherencia fue Gustavo Petro. Miren lo que escribió esta madrugada. ¿Sabes que él escribe de madrugada, no? 8 meses detenido lleva Enrique Márquez y con él decenas de colombianos en cárceles venezolanas. Caramba, Petro. Ojo, no se podrá defender a Venezuela de la injusticia si la injusticia se ejerce desde el poder. ¡Ah, caramba! Y esta dosis de sinceridad que tuvo el mandatario colombiano. La hora de la defensa de Venezuela, que implica la unión de su pueblo, ha llegado. Un pueblo dividido es fácil de invadir. Hora del diálogo, la reconciliación y la unión en Venezuela. Yo me imagino que no será el diálogo con Maduro, ¿no? Porque ese señor se tiene que ir, porque él tiene secuestrado al poder. Y tú lo dices arriba. No se podrá defender a Venezuela de la injusticia si la injusticia se ejerce desde el poder. Imagínate tú, todas las injusticias que ha cometido el amigo tuyo Nicolás Maduro. No tiene otra escapatoria que no sea la cárcel. Hablando precisamente de presos políticos, la nueva denuncia de la familia Baduel, lo veo en pantalla. Denuncia urgente. Con profunda preocupación, hoy quiero denunciar que este fin de semana, cuando correspondía la entrega de paquetería para mi hermano Josnar Baduel en el Rodeo 1, se negaron a recibir los medicamentos esenciales que necesita para resistir el dolor y controlar sus crisis alérgicas, secuelas directas de las torturas por asfixia a las que fue sometido. Semanas atrás ya habían suspendido la entrega de paquetería, obligándonos a depender de otros familiares de presos políticos para hacerle llegar lo indispensable. Ahora, además, se niegan también a recibir sus medicinas. Esto confirma lo que venimos denunciando. El Rodeo 1 no es un centro de reclusión, sino un centro de tortura. Ah, no, pero el régimen se preocupa, ¿verdad?, por las personas que iban a bordo de una narcolancha, incluido el propio Gustavo Petro. Y no se trata solo de Josnar. Hoy en Venezuela más de 1000 familias viven la misma agonía. Viallo Pilieri, Perkins Rocha, Jesús Armas y al menos 15 presos políticos más se enfrentan a aislamiento prolongado como forma de castigo. Roland Carreño y Freddy Superlano fueron sacados del helicoide y hasta hoy sus familias no tienen confirmación de dónde se encuentran. Eso es desaparición forzada, sin contar las desapariciones que siguen ocurriendo en este momento. El aislamiento y la incomunicación y las desapariciones forzadas son tortura. No hay otra manera de nombrarlo. Son mecanismos de represión que buscan quebrar tanto a los presos como a sus familias. Frente a esta realidad, lejos de silenciarnos, nos movilizamos en la segunda ruta global por la justicia y la libertad. Del 15 al 19 de septiembre, madres, familiares, amigos y defensores de derechos humanos estaremos en las embajadas de España, Suiza, Bolivia, Alemania e Italia en Caracas, llevando nuestras denuncias, testimonios y exigencias. Pediremos acciones diplomáticas concretas, desde la exigencia de visitas humanitarias del Comité Internacional de la Cruz Roja en centros de torturas como el helicoide y el Rodeo, hasta pronunciamientos por ciudadanos europeos y latinoamericanos detenidos arbitrariamente y el respaldo a la campaña, porque la justicia no se negocia, porque la verdad no se calla, porque la libertad no se posterga. Exijo libertad inmediata para Josnar Baduel y para todos los presos políticos en Venezuela, la denuncia que hace su hermana Andreina Baduel. Bueno, Jairo, ¿qué te parece si vemos parte mensajitos en este momento de la audiencia? Que tengas bien a poncharme. Tengo problemas hoy con mi computadora, ¿vale? No sé qué pasa, algo está pasando con mi internet y no los puedo ver yo. Saludos desde Guárico para la bellísima y talentosa periodista Jessica Vallenilla y éxitos en esta nueva etapa de tu vida, Claudio Velázquez. Gracias, Claudio. Buenas tardes, Catuar. Dios te siga bendiciendo junto a tu equipo y a Jairo. Dios con nosotros. Aide Bolívar. Gracias, Aide. Hoy Jairo está mudo. No puede hablar. Está mal de la garganta. ¡Viva Venezuela libre! Todo va a estar bien, ya lo verán. Carlos de regreso. Por aquí, por del Tamacuro, el régimen está sacándole el juguito al Día de la Virgen del Valle. Ya no les queda nada a lo que recurrir para ocultar a lo que verdaderamente está pasando en Venezuela. Ah, me pusiste 2 veces a Carlos. Buenas tardes, mi bella paisana, Mariuska Katiuska. Buenas tardes, Mariuska, gracias por conectarte. Dios es grande y misericordioso y Él sabe más que nadie toda la maldad de este régimen. Carmen Ferrer. Buenas tardes, saludos desde Maturín.
Miladis Coromoto Padrón. Miladis, gracias por conectarte con nosotros. Pronto Venezuela libre con la ayuda de Dios, así será. Nelly Rosso. Raquel León, un abrazo gigante hasta el estado de Aragua, que ya pronto seremos libres. Amén. Isbelia Leones, gracias Isbelia. Yo quisiera ver a Maduro, Diosdado y Padrino con bragas naranjas. Luisa Hidriogo de Rondón. Yo creo que esa foto se acerca. Saludos a la Catuar, viéndote desde Santiago de Chile. Saludos desde Chile, pendiente de todo a través de tus acertados invitados y comentarios informativos veraces. Felicidades. Y Maduro, se te acabó el tiempo. Con este me despido, ¿no? Nixlu Grimaldi, gracias Nixlu. Gracias a todos ustedes por conectarse, por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Nos disculpan el retraso el día de hoy. Mañana estaremos puntual. Los espero a la 1. Chao, chao. Ya ha llegado el momento de hablarles de My Braces, mi centro de salud bucal en Jayalía, un espacio moderno con tecnología de punta y un equipo de profesionales que te hacen sentir como en casa. Con ellos no eres un paciente más, eres parte de la familia My Braces. Además tienen todo lo que necesitas: diseño de sonrisa, implantes, ortodoncia tradicional e invisible, coronas, tratamientos de conductos, cirugías, ortopedia maxilar y muchísimo más. Además, todo lo tienen en un solo lugar. Y lo mejor, sus precios accesibles y planes de financiamiento hasta por 3 años, sin inicial y sin intereses. Porque una buena sonrisa no debería ser un lujo, sino un derecho. Así que ya lo saben, hagan como yo y vayan a My Braces, mi centro de salud bucal en Jayalía. Y sonríe, que la vida es bella. Este programa es transmitido por Miami Pod Hub en los estudios de CB24 Podcast Center.